El día de hoy tenemos en nuestra compañía a la licenciada en Historia, Beatriz Reza, quien nos hablará sobre la historia del reggae. También ella está estudiando su maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas en el Instituto ILSE. Le agradezco mucho su presencia, gracias por acompañarnos el día de hoy y pues sobre todo hablarnos de esta música que pues es muy pegajosa y que pues nos gusta pues a muchos de los ciudadanos de aquí de nuestro país. Pero yo quisiera preguntarle en primera instancia cómo fue que se interesó en hacer, si no me equivoco, su tesis sobre la historia del reggae. ¿Cómo surgió esa inquietud? Pues sí, buenas noches a todos y gracias por darme este espacio para poder difundir un poco lo que yo hice o investigué dentro de la carrera en historia. De entrada, a mí lo que me llamó mucho la atención para dedicarme a hacer historia del reggae fue principalmente el discurso que hay dentro de la música, el discurso oral que se empezó a estructurar dentro de la música a partir de 1968 en Jamaica, que fue cuando surgió la música reggae, o es, digamos, el inicio de la primer canción que se le da el título de reggae. Y bueno, en realidad no era reggae, era un ritmo anterior al reggae, que era el rocksteady. A mí lo que me llamó la atención de esta música fue ese discurso encaminado. Ya conforme fui haciendo la investigación, me di cuenta cómo dentro de esta música existían distintas temáticas. Una era una temática política en dos direcciones. La temática política expresada desde los políticos hacia la sociedad, y otra, la política en sí como el bien común expresada desde la sociedad hacia afuera, ¿no? Y principalmente desde la clase, digamos, la clase baja en Jamaica. Después pude también notar dentro de mis conclusiones, después de haber hecho esta investigación, cómo la música reggae también manejaba un discurso cultural e histórico, ¿no? Cómo se planteaba la propia sociedad y cómo se veía a través de la historia, y por qué recurría a ciertos elementos históricos, como fue, por ejemplo, África en la historia de Jamaica, la idea de la esclavitud, por ejemplo, y que se ve reflejada también allí. Y por último también vimos, o yo me pude percatar de una temática identitaria, ¿no? Cómo a través de esta historia el músico jamaiquino pudo reflejar el cómo se miraba él para los otros y cómo los otros también lo miraban a él. Entonces esto era parte de lo que yo pude distinguir, y por eso a mi estudio le puse historia política e identidad, y cómo esta música fue utilizada como esta música fue acompañada con un discurso oral construido bajo esas líneas que acabo de exponer. ¿Por qué no nos mencionas algunos de los principales exponentes a través de la historia del reggae, y más o menos qué líneas o qué expresaban cada uno de ellos en su música? Pues yo sí de entrada elegí a 3 músicos importantes en 1970. Yo sé que hay muchísimos más, ¿no? Que hay varios grupos, que hubo intérpretes, hay quien escribe pero no canta, hay cantautores, pero yo me centré en 3 músicos para darle un poco de forma a esto. El indispensable, y digo que siempre ha estado presente en esta temática, es Bob Marley, ¿no? Él siempre está es nuestro referente inmediato. Sí, todo el mundo lo dice,
reggae y piensa inmediatamente en Bob Marley. Bob ¿no? Marley vestido de azul y con rastas, ¿no? Sí. Bueno, eso también es importante, ¿no? Como la identificación que nosotros le damos a este tipo de música. Otro músico que tomé para desarrollar esta investigación fue Peter Tosh, que él, bueno, es también jamaiquino. Bueno, los tres son jamaiquinos. El tercero es Jimmy Cliff, que Jimmy Cliff fue como una de las estrellas proyectadas de manera masiva, digamos, por la película, por una película que él protagonizó, ¿no? Que fue The Harder They Come. Aquí en México se llamó Caiga quien caiga, y que yo recuerdo solo la pasaron en el canal 22 y la consigues por... ¿Y por qué no nos hablas de qué trata esa película? Un poquito más o menos. Bueno, esa película trata de un muchacho... qué bueno mencionarlo porque es un Rudy Boy, como le llamaban en Jamaica. Un Rudy Boy era un chico que venía de la parte, digamos, rural y llegaba a la ciudad, pero la gente mayor de la ciudad decía que eran chicos, bueno, eran muchachos jóvenes que no tenían educación, y dentro de este no tener educación, pues educación no solo como se puede nombrar de la manera coloquial, ¿no? De que si sabes saludar o no lo sabes hacer, o te sabes dirigir a alguien, ¿no? Además de eso, de que no lo sabían hacer, tampoco habían estudiado, no tenían trabajo, evidentemente, porque llegaban a la ciudad también en busca de oportunidades, ¿no? Entonces, ese llamar Rudy Boy era este chico, ¿no? Y que terminaba metido en líos porque no encontraba otra forma de vida o de subsistir más que robando o vendiendo droga. Entonces se fue catalogando como el Rudy Boy. Jimmy Cliff aquí es un Rudy Boy. Y esta película cuenta a grandes rasgos las desventuras de un chico que llega a la ciudad y que de entrada pierde su equipaje, se enamora de una mujer pero no es tan aceptado, no sabe si entrar, por ejemplo, se acerca también a la iglesia con los pastores, ¿no? Empieza a hacer música dentro de ahí, luego quiere crecer, y esta película también se centra un poco en cómo es también la dinámica musical. O sea, desde el tema que estamos viendo ahorita es importante como ver la dinámica musical ahí, porque él lo que hace es querer estar dentro de grabar una canción, ¿no? Sé lo que quiere es grabar una canción, y eso era parte de lo que hacían muchos jamaiquinos en este decenio de 1970. Algunos grababan una canción y ya jamás sabías más de ellos, ¿no? Entonces él con los pastores no encuentra lo que necesita, y después termina vendiendo droga, ¿no? Y metido en el narcotráfico dentro de Jamaica, que además era un narcotráfico llevado por los propios políticos, ¿no? No sé, que como suele pasar en muchos países, ¿no? Digamos que la película es un retrato de Jamaica de esa época. No propiamente un retrato, pero sí es como te asoma un poco, puedes asomarte un poco para ver cómo era esa sociedad. Ahora, Jimmy Cliff era un músico pues también importante, que empezó haciendo esa película y que estuvo también en miras de los productores, pero algunos de estos productores musicales dentro de Jamaica pues sí argumentan después que él no es un proyecto tan interesante porque es muy negro, más negro que Bob Marley, y Bob Marley era mulato. Entonces pues no logra
trascender no por talento, sino porque también los empresarios musicales pues no ven en él algo tan lo que pueda vender, quizá. Lo que pueda vender hasta a través de la imagen. Uh-huh. Sí. ¿Por qué no nos hablas un poquito sobre Peter Tosh, ya que nos hablaste ahorita de Jimmy Cliff? ¿Cuáles eran sus características y lo que te interesó en particular de él para pues meterlo en tu investigación? Bueno, pues de Peter Tosh lo que a mí me llamó mucho la atención, que además fue un músico que creció o que se originó también dentro de Kingston, en Jamaica, al lado de Bob Marley. Algo muy interesante de él es precisamente su forma radical de ver la vida, ¿no? O sea, no tan romántico como Bob Marley, sino una persona que inclusive físicamente, y él lo decía, de hecho escribe una canción que se llama Stephen Razor, que dice, ve mi tamaño, ¿no? Mira mi tamaño y me vas a tener miedo, ¿no? O sea, hasta él físicamente era más grande, más, un poco hasta muy corpulento, ¿no? Entonces, no solo de él me llama la atención ese aspecto, sino lo que escribe y lo que canta, lo que dice, como él, dentro de las líricas que él compone, además de retratar la vida para un citadino jamaiquino negro en Jamaica de 1970, él tiene en sus letras algunas ideas como lo negro, lo africano, maneja incluso la desesperanza, ¿no? O sea, este país está prácticamente jodido, ¿no? Y nosotros con él, y si no nos unimos como negros, o sea, no toda la humanidad, ni bailemos y cantemos juntos y comamos juntos, no, sino que dice solamente los negros, ¿no? Los negros somos los que unidos vamos a poder hacer algo por nosotros, y de otra manera no, o sea, no hay manera de hacerlo, ¿no? Okay. Bueno, vamos a un corte y regresamos con este interesante tema. Regresamos. El Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores te invita a la licenciatura en Contaduría, licenciatura en Derecho, con horarios flexibles, profesores especializados, preparación de calidad, opciones de titulación, educación integral en planes semestrales y actualización constante de contenido. Servimos a través de la competitividad académica y nos apoyamos en nuestra capacidad de innovación, logrando en nuestros alumnos un verdadero espíritu humanista y de función social, desarrollando la inteligencia y la capacidad creadora. Un abogado colegiado es un abogado calificado. Pregunta por nuestras becas, hasta de un 50% de descuento. Estudios con reconocimiento oficial de la SEP. Visítanos en Avenida Baja California, número 157, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06760, en la Ciudad de México o contáctanos en www.insiges.com.mx o a los teléfonos 5564-8373, 5564-8661 o escríbenos a nuestro mail insiges@yahoo.com.mx. Para los retos de hoy, una educación integral. Te esperamos. 23 años de experiencia nos respaldan. Gracias por permanecer con nosotros. El día de hoy, les reitero, estamos hablando de la historia del reggaetón con la licenciada Beatriz Reza, especialista en el tema. Ahora bien, quisiera recordarles antes de continuar que tenemos pues contacto con ustedes, esperamos que nos llamen por si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario sobre el tema. Tenemos el teléfono directo con nosotros, es el 5674-3860, o nos pueden mandar un correo electrónico al
tepanplato en vivo @hotmail.com. Estamos pues aquí esperando a que nos llamen y pues esperemos que también les esté gustando este tema. Ahora bien, pues vamos a seguir hablando con la licenciada Beatriz Reza sobre este tema del reggae. Licenciada, me estaba platicando sobre Peter Tosh y su manera de expresarse, digamos, de decir nosotros solo como somos los negros y nosotros como negros tenemos que remediar esto, no como grupo. Uh-huh. ¿Por qué no nos sigue platicando sobre el tema? Y no sé si para que el auditorio también vaya conociendo un poco de la música de este intérprete, ¿por qué no nos hace favor de ponernos una canción que la oigan de fondo musical? Sí, bueno, hace rato se mencionó reggaetón, pero es reggae. Y bueno, aunque también toco algunas partes del reggaetón sobre las temáticas que son distintas también a las que se hacen en México, o que aquí se ha satanizado un poco lo del reggaetón, pero como lo conocemos nosotros, porque así fueron los puertorriqueños quienes dijeron reggaetón, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad en Centroamérica hay un movimiento que es el reggae en español y que es muy parecido al reggaetón, ¿no? Nada más que a veces si algo es comercial, entonces nos parece que no es bueno, pero también tiene un trasfondo que ojalá nos dé tiempo de tocarlo un poco. A mí me gustaría poner una canción que es algo de Peter Tosh, que se llama Reggae-militis, que es como que me dio reggae-militis, y eso es lo que a mí me dio para estudiar el reggae-militis. Entonces habla un poco sobre cómo de pronto él se sentía muy bien y no entendía por qué, y decía, hasta que fue con el doctor y él lo sentía en las rodillas, en la cabeza, en los hombros, en todos lados, y le dice el doctor, pues lo que tú tienes es reggae-militis. Entonces esta es la canción. Bueno, y mientras, digamos, ¿de qué habla esta canción que usted nos está poniendo de fondo? Eso que es como que él no sabe qué le está pasando, pero lo que le está dando es que está dentro de sus huesos, algo que no puede controlar, pero que lo tiene, que es el reggae, ¿no? Y bueno, y lo que trae consigo todo esto del discurso que hay dentro de él. Él no dice propiamente qué es el reggae, que de hecho esto es como una parte muy que no se sabe exactamente qué significa. ¿A qué atribuyes que Peter Tosh no haya sido tan popular, digamos, como Bob Marley? Pues sí fue popular, pero carismático será que fue porque no era, o al menos la gente refiere que era muy violento, o sea que era un hombre muy violento, que también fue popular en Jamaica y también fue popular en algunos otros países como en Inglaterra. Él también llegó a tocar en Londres, en Estados Unidos, pero digamos este proyecto que fue Bob Marley, que tocó prácticamente en todo el mundo y que era tan famoso, yo creo que Peter Tosh no llegó a ser tan de esa talla tan grande como lo fue Bob Marley, porque tampoco cantaba lo que todos querían, ¿no? O sea, no era lo que todos querían escuchar, y en cierta manera Bob Marley daba a la gente eso, ¿no? Y digo, ¿cuántos videos no tenemos donde Bob Marley está en medio de este público londinense, estadounidense, francés, o sea, con los que realmente se hace también muy popular, además de que ya lo era en Jamaica, ¿no? Porque él cantaba, digamos, esta esperanza y canciones de amor y unámonos todos, y se transfiguraba un poco el discurso hacia
hacia este romanticismo de ver la vida, ¿no? O sea, sí estamos sufriendo, pero vamos a salir adelante porque somos hermanos y porque serás mi amigo y etcétera. Entonces es como un poco también de lo que está pasando en el mundo con los hippies, ¿no? O sea, y la guerra no es la única opción para estar bien, y la violencia no lo remedia, y lo contrario que hacía Peter Tosh, ¿no? O sea, y así son las cosas, y las cosas son que si no estamos en contra del blanco, entonces jamás vamos a poder nosotros hacer algo para nosotros mismos. Se podría decir que Peter Tosh era como que más de algún sector de que nosotros como negros tenemos que hacer las cosas para nosotros como negros, y que Bob Marley decía, no, todos somos uno, vive el amor, tipos de expresiones de esta forma. Pues sí, en algún momento sí se llegó a interpretar como de esta manera, ¿no? En algunas canciones de Bob Marley, por ejemplo, ahora recuerdo esta canción de Zimbabue, que no sé si después la podemos poner, o la de Africa Unite, que bueno, se la escribe también con otros, pero él hace como este tipo de analogías, ¿no? De que tenemos que unirnos, y mucha gente refiere también eso, ¿no? Que inclusive en México, cuando se llegan a hacer programas de radio dedicados a Bob Marley, bueno, llegan las felicitaciones a Marley, que así como el casi un mesías de la paz, ¿no? Y bueno, también tiene por ahí sus escondiditos con Rita Marley, que bueno, ella escribió un libro con ayuda de otra autora, no me acuerdo ahora cómo se llama, perdón, pero se llama No Woman No Cry, como la canción, ¿no? Que también famosa de Bob Marley. Y ella refiere muchas cosas que de verdad te quedas impresionado de ver que no era tampoco tan el hombre lleno de paz y armonía y felicidad, ¿no? Pero bueno, ese recurso le sirvió a él bastante para poder internacionalizar esta música, ¿no? Venderla hasta cierto punto, venderla mucho. O sea, él a través de Bob Marley se vende, a través de Peter Tosh se conoce otra cara del reggae, ¿no? O sea, como un sentir más, hasta podría ser de alguien enfadado con la situación, ¿no? Lo que está pasando. ¿Por qué si eres negro te va de esta manera? ¿Por qué si eres negro no puedes crecer? ¿Por qué si eres negro no puedes hacer sobresalir, ¿no? ¿Por qué si eres negro vives en esa pobreza? O sea, sí, ¿y por qué? ¿Cómo se lo contesta también? Pues mirando a través de la historia, que es la historia proveniente de África, ¿no? Etcétera. Entonces mencionas que Rita Marley ya muestra en su libro a Bob, digámoslo de esta manera, como ya un ser humano, ¿no? Que tiene sus altos y sus bajos, que también tiene defectos, pero que a través de su música pues proporciona amor o proporciona unidad entre los humanos. Uh-huh. ¿Por qué no nos mencionas algunas de las características que ella menciona? Ay, pues sí, son realmente malas, porque de entrada ella era la esposa, ¿no? Y ellos, bueno, de hecho ahí publica algunas imágenes de su boda y de cómo vivían en un ambiente muy violento en Trenchtown, en Kingston. Uh-huh. Trenchtown se hizo como un barrio construido también por medio de los partidos políticos. En Jamaica había dos partidos políticos que estaban siempre peleándose por obtener la victoria en cada contienda electoral. Uno era el People's National Party y el otro el Jamaican Labour Party.
Uno era que era el Partido Nacional del Pueblo, ¿no? Y el otro de los trabajadores. Entonces, uno de estos barrios, este barrio lo construyen precisamente dentro de los programas de vivienda, lo construyen para que puedan, la gente que llega a Kingston, y de la gente que es muy muy pobre, que puedan obtener una vivienda o se les permite vivir ahí, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Trenchtown surge también como parte de esto, de gente que llega a vivir ahí y empiezan a construir sus casas con lo que sea, ¿no? Entonces ellos viven ahí, y Rita Marley refiere que Bob era una persona pues tranquila, que llevaba su vida de manera pues normal, una gente normal, que venía de un pueblo y que necesitaba dinero, y se hace músico con Peter Tosh y Bunny Wyler. Entonces hacen los Wailers y cantan y andan por ahí por la vida cantando y ganándose unos pesos, luego venden discos, etcétera. Parece que llevan su vida normal, ¿no? Como una pareja normal, digámoslo así. Después de que él empieza a tener éxito, Rita refiere que él empieza a cambiar, y parte de estas maneras de cambiar era que a ella de entrada la presentaba como la mamá, ¿no? O sea, ella era ya mala onda porque pues no era la mamá, no era la esposa. Bueno, entonces se tenía que aguantar con ser la mamá, y decía, no, por estrategias de la venta de los discos, tiene que ser así, pues tú eres mi mamá, ¿no? Bueno, pues era la mamá. Ya después, pues dejó de ser la mamá y ya se empezaban a enterar que era la esposa. Pero él sí viajaba cómodamente, o eso dice ella, en las giras viajaba en una limusina aparte con la amante, ¿no? Y bueno, sí tuvo varios amantes, tuvo varias mujeres, de los cuales tuvo distintos hijos, ¿no? Entonces, es una de las cosas como, pues muy comunes, pero que dices, ay, la estrella del reggae, que al amante como, y otro que también le pegó a ella, ¿no? Que la golpeó y la violó. Pues eso dice ella en su Eso es lo que dice en su libro. Bueno, pues qué interesante está el tema. Les recuerdo que tenemos el teléfono 5674-3860 para que ustedes nos puedan llamar y hacer las preguntas que ustedes consideren que les interese, alguna pregunta sobre uno de los autores. Y pues en un momento regresamos, vamos a un corte, no nos tardamos mucho. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Les reitero que estamos hablando sobre la historia del reggae con la licenciada Beatriz Reza.
quien realizó su tesis sobre este tema, especialista por supuesto. Les recuerdo que tenemos el teléfono 56 74 38 60 para que puedan comunicarse con nosotros y hacer alguna pregunta que ustedes gusten, o bien mandarnos un correo electrónico a tepanclatoenvivo@hotmail.com, también para los mismos fines. Ahora bien, continuando con el tema, me gustaría preguntarle a la licenciada, ¿de dónde viene la palabra reggae? Bueno, esta es una polémica sobre de dónde proviene, porque jamás se han puesto de acuerdo sobre el significado y la etimología de la palabra reggae. Sin embargo, cuando surge este estilo musical, se habla de una canción previa de Toots and the Maytals que es Do the Reggae, como haciendo el reggae, ¿no? Más o menos así, pero, o hacerlo, ¿no? Pero no tenía el ritmo de reggae, sino de rocksteady, que era un ritmo anterior al reggae. Sin embargo, algunos de los músicos planteaban que reggae significaba la música del pueblo, o la música para el pueblo, o o la música de la gente que sufre. Y en realidad, bueno, no se pusieron de acuerdo. Después a Bob Marley le decían, bueno, ¿qué significa reggae? Pues es la música del rey, ¿no? Entonces al final no se ponían de acuerdo. Lo que sí podemos decir que, o sea, no tiene una etimología exacta, pero de acuerdo al origen de este estilo musical, este tipo de música fue como una especie de jamaicanización, porque surge después de la independencia de Jamaica, cuando a Jamaica le otorgan su independencia cuando a Jamaica le otorgan su independencia, Jamaica experimenta algunos tipos de música ya después de ser independiente. Entonces el reggae se convierte precisamente en la música jamaiquina, aunque hay un ritmo popular que es el mento. De ese mento no les traigo ningún ejemplo, así es que les pido una disculpa, pero a partir de la, digamos, conforme pasan los cambios políticos en Jamaica, vemos cómo aparece el ska en 1944, y después, cuando se da el proceso de independencia, aparece el rocksteady, y enseguida en 1968 aparece el reggae. Entonces, para que llegara el ska, el rocksteady y el reggae, pasaron siglos, porque la música popular de la isla era el mento, como si fuera algo así que el dominio colonial los mantuviera hasta con el mismo ritmo, ¿no? Pero a partir de 1944 ya empieza con la soberanía popular, pues después surge el ska. Claro, no hay que devaluar tampoco los ritmos provenientes de Estados Unidos, que también dieron paso o influyeron a que estos tres estilos musicales de ska, rocksteady y reggae surgieran, ¿no? Porque también hubo influencias estadounidenses, que alguna vez Lara Ivette, una puertorriqueña que escribió sobre la música en el Caribe en el siglo XX, y bueno, también se transporta a la época colonial y habla sobre ritmos que son de afrodescendientes. Ella dice que hay una estación que se escucha en Jamaica y que es una estación proveniente de Estados Unidos, pero yo también empecé a darme cuenta que debido a la situación económica de muchos habitantes,
pues no era probable que todos tuvieran un radio, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la gente tuvo cómo fue se transmitió, digamos? Que se transmitió, sí. Que la gente, muchos de los que después fueron empresarios musicales, eran dueños de sound systems, que eran como sonidos, ¿no? Como decir aquí el sonidero, ¿no? Que los sonideros aquí agarran sus bocinas y se van, ¿no? Se van y se van a los bailes, digo, son estruendosos, ¿no? La música es fuerte y todo el mundo la escucha. Entonces, estos que después fueron empresarios musicales sí eran consumidores de música estadounidense. Entonces la gente, pudo haber habido una estación de radio, pero no pudo haber tenido los alcances para de toda la isla, ¿no? O sea, eso es algo que yo considero que no fue así. Pero lo que sí es que estos dueños de los sound systems, que si eran consumidores de esa música, empezaron a propagar, además de esa música, después ya la influencia, y cuando surge la ska, el rocksteady, también empezaron a propagar este tipo de música, ¿no? Entonces era una música que se escuchaba, o sea y que tenía un impacto colectivo importante, ¿no? O sea que la gente sí lo escuchaba. Entonces, estos ritmos estadounidenses que influyen a los músicos en Jamaica, y después en parte yo consideré que existió como esta idea de jamaicanizarse, ¿no? De preguntarse, bueno, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? Esto no quiere decir que antes no se lo preguntara, ¿no? Pero sí quiere decir que, por ejemplo, el reggae sí refleja eso. O sea, el reggae refleja así quiénes somos. Pues somos aquí ahora les llamamos afrodescendientes, ¿no? Pero ellos sí se decían negros. O sea, somos negros. ¿Y de dónde? Pues provenimos, no, nuestras raíces están en África. Ahora, ¿de dónde viene también esto? Se hace mucha referencia a Marcus Garvey, que él fue un hombre, él nace, me parece, en 1887 en Jamaica. Él dice que es hijo de un cimarrón, ¿no? Es algo que también le da como categoría, ¿no? Es algo que también es muy recurrente en las sociedades afrodescendientes, y más cuando se reivindica algún discurso identitario, es decir, bueno, sí venimos de esclavos, pero nosotros no llegamos a ser esclavos, ¿no? Nosotros, mi familia se escapó y fue cimarrona. O sea, está también esta idea de no admitir la esclavitud como algo impuesto, ¿no? O sea, sí llegaron así, pero se escaparon y entonces huyeron a las montañas y fueron cimarrones. Y, por ejemplo, Marcus Garvey, que fue un hombre de un alcance internacional importantísimo por su ideología, porque fue escritor, fue además también tenía esta herencia del cimarronaje, fue un precursor de la negritud en América, ¿no? Entonces él como jamaiquino, y también muchos de los músicos de reggae hablan de él como un ídolo nacional, y sí es un ídolo nacional, porque es un hombre que trabajaba en la plantación, ¿no? Y era campesino, y cosechaba y demás, y bueno, que también fue a la escuela, pero que empezó a ver la división entre el blanco y el negro, que le tocó vivir ese momento hasta cierto punto trágico culturalmente hablando, de decir, por ser negro pues no tienes estas garantías tan fuertes, ¿no? Vamos, eran extremistas en esos tiempos. Ajá, entonces Garvey funda toda una asociación de negros a nivel mundial. Entonces es algo como bien importante lo que hace Garvey.
Pues qué interesantes comentarios. En este momento nos vamos nuevamente a un corte comercial, sin antes recordarles que tenemos el 56 74 38 60 para alguna llamada que ustedes quieran hacer. Con todo gusto estamos aquí para atenderlos, y también en el correo electrónico tepantlatoenvivo@hotmail.com. Estamos para servirles. En un momento regresamos. Regresamos. Anticiparse es cuidarse. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa en todas las edades. Para prevenirla, lávate las manos con frecuencia. Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo o el ángulo del codo. Coloca los pañuelos en bolsas de plástico cerradas y deposítalas en la basura. Si tienes fiebre, dolores musculares y de cabeza, te arde la garganta y acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Gracias por seguir con nosotros en esta última parte de la entrevista tan interesante sobre el reggae. Y ahora pues queremos llevar este tema a nuestro país. Cómo se ha desarrollado en el país, qué propone, las maneras de difundirlo pues aquí, y si hay algunos, cómo se difunde o cómo hay algunos eventos. Pero ¿por qué no nos platicas tú mejor sobre el tema? Bueno, en México hay muchísimos músicos que hacen reggae, también gente que compone, pero en un principio yo me acuerdo que entrevisté a unos músicos de un grupo que se llama Splash, y ellos, bueno, ahora algunos de ellos, de los integrantes, viven en Francia, entonces desde allá me mandaron sus apreciaciones sobre la música reggae. Y si es con base en eso y otros grupos como Antidoping, que también entrevisté, se hacía mucha referencia hacia un pasado mexica. Como hablamos un poco, el reggae hace referencia al pasado, a una identidad, a una historia, etcétera. En México se hacía hacia un pasado prehispánico, ¿no? Bueno, no propiamente mexica, pero si tomamos de entrada lo que significa la palabra rasteca, que fue un término también que se implementó aquí en México como para decir rasta con azteca, ¿no? Que una es fusión para darle identidad aquí, que nace en México, supongo. Ajá, para darle una identidad aquí, pues era esta combinación como haciendo referencia al pasado mexica. Yo considero, o sea, músicos como tales músicos, pues sí hay muy buenos músicos, ¿no?
Y bueno, estos grupos no son, digamos, son buenos músicos y muchos de ellos están muy inmersos en querer conocer más sobre el tema. Lo que no podemos comparar un poco es la temática que hay entre estos dos, entre los que son de Jamaica y los que son mexicanos, ¿no? Porque aquí se ha tratado, o es lo que he visto en algunos congresos. Yo me acuerdo que estuve en el congreso Diáspora, Nación y Diferencia, que se habló sobre afrodescendientes en Centroamérica, y estos y por ejemplo, ya de entrada se piensa que si vas a hablar de reggae pues debes traer rastas y debe ser, está como muy estereotipado el tema y lo que se tiene que decir en las canciones, ¿no? Aquí en México las canciones hablan sobre esta unidad entre todos, que somos hermanos, mencionan mucho eso. Todos somos hermanos, somos hijos de Ya es Rastafari Makonnen, el que fue emperador de Etiopía, y que desgraciadamente ya no pudimos hablar de este tema más a fondo, y cómo se convierte en una deidad en Jamaica y en un ejemplo a seguir, y se hace inclusive una traducción jamaiquina de la Biblia, ¿no? O sea, no del idioma, sino una traducción a la manera de ver de los jamaiquinos. Pero aquí se habla, por ejemplo, de Rastafari, en las canciones se menciona Rastafari. Yo decía que no existía hace tiempo un grupo que Rasta como tal en México, ahora sí ya los hay. O sea, ya hay gente que está siguiendo esta filosofía, la doctrina de que siguen mucho este tipo de vida rastafariana, y que bueno, tampoco o sea, no porque no sean negros ni porque sean no tengan herencia, aunque hablamos de una tercera raíz africana, pero no tengamos la herencia africana evidente, pues ellos sí buscan en cierta manera seguir esta doctrina en el país. Y bueno, hay por ejemplo otras apreciaciones de cómo esta música también se ha convertido, se habla mucho del reggaetón, ¿no? Como algo muy feo, inclusive hasta ahí, pues si escuchas esa música eres tal, ¿no? Yo he visto que en este país pasa mucho eso. Si escuchas reggae, pues trae rastas y fuma marihuana, ¿no? Y no es así, o sea, en mi caso así no es, ¿no? Pero es como muy estereotipado el asunto. Y bueno, puedes ser músico que toca reggae y no puedes tener rastas, ¿no? O no tienes que ser rastafari, o no tienes que, simplemente si te gusta, pues te gusta y comparte ciertos discursos que vienen dentro de esta música, también es válido. Pero por ejemplo, el reggaetón y el que en Panamá era el reggae en español, y que estos músicos de reggae en español dicen: nosotros somos los inventores del reggae. Hace 2-3 años había en internet gente que se peleaba, panameños contra puertorriqueños, que decían: no, en Puerto Rico se inventó el reggae. No, pues se inventó el reggae en español, ¿no? Que ahora llamamos reggaetón, o sea, no llamábamos reggaetón. Pero bueno, la comercialización de esto, los puertorriqueños ya le han llamado reggaetón para comercializarlo. Sin embargo, el reggae en español en Centroamérica te puede sonar el reggaetón y tiene un discurso también interesante, que se puede sacar igual mucha información, como en el reggae de Jamaica. Okay. Pues bueno, el tiempo se nos está acabando, y como podemos notar, pues hay mucho que hablar sobre el tema. Nos podemos estar aquí las horas y pues no terminar, pues debido a la especialista que tenemos aquí. Y pues bueno, me gustaría que me dieras tu opinión, tus conclusiones sobre el tema.
no sé, a lo mejor cómo se difunde o en México, si hay eventos seguidos, congresos, no sé. Bueno, de eventos sobre reggae siempre hay ahí en el Foro Cultural Alicia, casi siempre se presentan algunos grupos, no solo de música reggae, sino también de otra música como alternativa que nosotros le llamamos. En el Faro de Oriente también, algunos otros festivales que se hacen en el norte de la ciudad. Antes estaba el Rasteca, allá que era organizado por los propios músicos mexicanos que hacían reggae, y eso era muy bonito, ¿no? Porque ellos estaban como en su onda de cómo hacer esta música, de qué difundir, ellos lo organizaban prácticamente, y ese festival pues ahora lo tiene una empresa privada, ¿no? Que trata de hacer también dinero como todas las empresas a través de este festival. Otra, pues algunas estaciones de radio que tocan esta música, pero bueno, hay en realidad algunos, hay gente que también está estudiando también, que está haciendo estudios sobre la música reggae en México, y sobre la música reggae desde el punto de vista del rastafarianismo, y ahorita que muchos se han estado dedicando también a estudiar, y hay eventos que en la ENA, por ejemplo, se hace un congreso donde, bueno, a mí me invitaron la última vez a participar, y donde me di cuenta que había músicos mexicanos de reggae y querían saber más sobre el tema y dónde buscar información y qué hacer, etcétera. Entonces creo que estos son espacios donde podemos nosotros como investigadores dar nuestro punto de nuestros avances y qué es lo que encontramos y nuestras conclusiones, ¿no? Como en este tema. Okay. Bueno, pues el tiempo se nos está acabando prácticamente. No nos queremos retirar sin antes entregarle un reconocimiento a nombre de la revista Tepantlato a la licenciada Beatriz Reza. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Fue muy interesante el tema, y pues esperemos contar en un no muy lejano tiempo otra vez con su presencia para que andemos en el tema y pues podamos suplir algunas inquietudes sobre este tema. Gracias por dejarme participar. Gracias por acompañarnos. Bueno, no queremos retirarnos sin mencionar que nuestro próximo tema, que sería el día de mañana, será sobre una muestra, interpretatoriana, de danza del plantel 9 de la Universidad Nacional Autónoma de México, y posteriormente una entrevista con la maestra Elena Celaya y la licenciada Alicia Fernández Camacho sobre foto digital contra foto analógica, otro interesante tema. Y claro, pues no nos vamos a retirar sin decirles buenas noches a todos ustedes. Les recordamos que la revista Tepantlato cumple 18 años este 2010, difundiendo la cultura jurídica de manera gratuita a nombre de todos y cada uno de los que hacen posible esta transmisión. Les agradecemos su atención y muchísimas gracias.